Bueno, tal como os he prometido en el vídeo anterior, y iré publicando vídeos a lo largo de la semana, de los que he grabado hoy, pues vamos a hablar de la Flotilla de la Paz, ¿no? ¿Qué es esto de la Flotilla de la Paz? Es una flota de distintos activistas de básicamente de Europa que han ido a Israel a protestar contra el genocidio de Palestina, hecho que yo reconozco desde aquí, que es cierto, que lo que está haciendo Netanyahu en Palestina es un genocidio, una auténtica matanza, casi 50.000 personas muertas, fallecidas, entre ellos mujeres y niños, que no es justificable por lo que hizo Hamas, entre muchas otras cosas, porque Hamas accedió a Israel gracias a que Netanyahu le abrió las puertas. En el teóricamente sistema de seguridad y de defensa más seguro del planeta, pues dejó que entraran un montón de terroristas de Hamas y asesinaran y secuestraran a un montón de gente, más de 1.000 personas, ¿no? Como bien recordaréis, pues asesinaron y violaron a israelíes, a familias israelíes y hicieron una impresionante matanza en un festival de música tecno, creo que era, que se estaba celebrando cerca de la frontera sur de Israel. Evidentemente, desde aquí nunca voy a justificar el terrorismo ni los asesinatos, pero tampoco la matanza indiscriminada de mujeres y niños. Y si acaso, lo único que puedo comentar es que los palestinos que creyeron en Hamas cometieron un error gravísimo, porque Hamas forma parte de la trama de Israel, como lo forman parte la mayor parte de los países árabes, o mejor dicho, de sus dirigentes corruptos, que con la boca dicen que están en contra de Israel y luego por detrás pues están apoyando al régimen de Israel. Que democrático, por cierto, solo tiene el nombre, porque lo que Netanyahu es un criminal de guerra. Dicho esto, para que quede claro, que no me caso con nadie yo, y menos en estos temas, deciros que lo de la flotilla por la paz, esta famosa, no era para no era para pedir la paz ni porque se les preocupara mucho la muerte de tantas personas en Palestina, que seguramente preocupará a muchos de los que creen esto, pero no a los que fomentaron la flotilla, que son básicamente personas con cargos públicos y personas que están chupando del sistema, ¿no? Y que necesitaban que no se hablara de la corrupción de la izquierda, y más concretamente la del PSOE. Pero no solo la del PSOE, sino la de todo el entramado de ultraizquierda este de Sumar y Podemos, ¿no? Y el PSOE, evidentemente. Y claro, para así tener una cortina de humo o que se hablara de otra cosa. ¿Qué ha sucedido? Que a lo largo de la semana, aquí empieza, como veis estas imágenes, es cuando los detienen. Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a un autre bateau qui appartient à la flottille. Et là, tout ce que vous voyez en rouge, les petits bateaux, c'est les Zodiac israéliens. Généralement, il y a un drone au-dessus qui fait la surveillance. Là, c'est une interception. Bueno, deciros también a mis seguidores y a los que veáis nuevos Donc là, que os vous preguntáis, voyez ¿por qué explico yo algo que ya han l'interception. explicado? Bueno, si os fijáis, no lo explico de la misma manera que lo explican otros, que escogen bando. Yo no quiero, no escojo bando. A mí me duele tanto la muerte de un israelí a manos de un criminal de Hamas que la muerte de un palestino a manos del ejército de Israel que ha bombardeado salvajemente pues una parte de su país, ¿no? Y una parte de sus ciudadanos, en este caso Gaza y Palestina, y a los palestinos, ¿no? Que son israelíes, se supone también, ¿no? O deberían de serlo al menos. Pero, ¿por qué hago estos vídeos? ¿No? Porque me da la gana. Y porque creo que yo también tengo una manera de explicar las cosas que a lo mejor es única y que quien la sepa valorar, pues la valora y quien no, pues mala suerte, tú, no pasa nada. Y también pues hay un poco a la contra, ¿no? De tanta censura, de tanta represión y tanto miedo, ¿no? Porque en el miedo no vas a ninguna parte buena. El miedo es bueno pues para tener prudencia y para pensar las cosas, pero no es bueno para si eso significa autocensurarse y callar, porque entonces lo que estás haciendo es contribuir a que el mal avance, ¿no? O triunfe incluso, podría decirse. Aquí veis que los barcos de las fuerzas de las FDI, que son las fuerzas de defensa israelíes, o sea, el ejército de Israel, se acercan y la tripulación monta el numerito de cantar Viva Palestina, Bella Chao. Bueno, pues nada, esto no os lo voy ni a poner. La flotilla está siendo abordada por un cuerpo de fuerza. Y os digo desde aquí que los cerebros manipulados del planeta siempre son los que creen en el socialismo, porque el socialismo es una gran estafa y un gran engaño. Hay gente que no se quiere dar cuenta. Yo durante muchos años de mi vida creí en él, pero luego vi que el socialismo era corrupción y mentiras, básicamente. Corrupción y mentiras. Bajo la apariencia de una bella idea, una hermosa idea de libertad, igualdad y fraternidad, se esconde un monstruo.
un monstruo destructivo y criminal. Y de hecho, el socialismo ha asesinado a más personas en la historia humana que cualquier otra ideología, incluyendo el nazismo y otras ideologías, pues, criminales o supuestamente criminales, ¿no? En todo caso, las matanzas de Stalin y de Mao Zedong no tienen parangón, y los dos eran socialistas, ¿no? Por si alguien tiene dudas. Tengo el vídeo al respecto de los mayores genocidas de la historia, y tanto Stalin como Mao Zedong están en el puesto número 1 y 2. Y Hitler creo que está mucho más abajo, no está en el tercero precisamente, pero bueno, llegará un día que a lo mejor un historiador nos explica la verdad de todo esto, porque la verdad todavía no la sabemos, sabemos solo una parte. Y con suerte si investigamos. Netanyahu es un criminal, o sea, es un criminal, y de hecho muchos israelíes hacen manifestaciones constantes, diarias, sobre todo los familiares de los rehenes, pero muchos israelíes que no están de acuerdo con lo que dice este personaje, ¿no? Que vive de la muerte, de la sangre, básicamente, tanto de sus paisanos como de sus enemigos, ¿no? Toda la vida ha vivido de esto, y está reconocido como criminal de guerra en múltiples ocasiones, también esta. Pero ahí sigue, ¿no? Y seguramente quienes más le critican, más le alimentan, ¿no? Yo solo digo que este señor para mí tenía que estar en la cárcel y tenían que haber tirado la llave hace años, pero lo tienen de presidente. Bueno, ahora tendrá que aceptar el plan de paz de Trump, porque si no se le va a ver mucho el plumero, y seguramente dejará de bombardear. Eso no quiere decir que no sea un criminal. Lo que también digo es que si van a utilizar a este perro, ¿no?, a este desgraciado, como cortina de humo para tapar otras cosas, otros genocidios silenciados, ¿no?, del que os hablaré en otro vídeo, pues no me parece bien. Porque, bueno, no, mirad, lo voy a hablar no, lo hablaré en otro vídeo, sí, porque no quiero relacionarlo completamente con este tema. Bueno, sigo. Aquí hay el Sánchez, el falso de Sánchez, diciendo que la flotilla de Gaza no es una amenaza para Israel. Y espera que Netanyahu tampoco lo sea. Porque, bueno, no será una amenaza, pero si lo acompañas de un buque de guerra y te metes en territorio israelí, tal como está el patio allí, que tienen una auténtica guerra interior o guerra civil, se podría decir, pues también en la que hayan ayudado a otros países árabes, ¿no?, bombardeando Israel, etcétera, o el tema Irán, la batallita que se pegaron Irán e Israel también, pues tú metes un barco de guerra europeo y es capaz de provocar una guerra mundial, así de sensato eres, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el Trump ha sido más listo y ha corrido para exponer el plan de paz, al que evidentemente todo el mundo va a aceptar, porque hay el resfriado este. Es lo primero que hay que hacer: parar los bombardeos, devolver a los rehenes y a partir de ahí crear la mínima confianza mutua para reconstruir Palestina, y entonces ya hablaremos del Estado palestino o de lo que sea. Pero lo primero es lo primero, ¿no? Bueno, como veis, el resfriado no me está dejando explicarme adecuadamente, y voy a hacer uno de los vídeos más cortos de la historia. Pero antes de finalizar, os leo lo que os acabo de decir, ¿no? Uno de mis tweets. Sánchez Castejón le salió mal, quiso provocar un incidente diplomático en la flotilla y ser abanderado empujando a Europa. Pero el costo de la fragata armada asciende a más de 1 millón que vamos a pagar todos, claro. ¿Qué ha pasado? Pues que Trump se ha anticipado. Aquí han pasado otras cosas que no habréis visto, y os lo voy a poner yo, y es que en Cataluña se ha dado muy gorda, porque fomentado evidentemente por Soros y con el dinero de todos, el dinero público, pues han permitido, por ejemplo, esto, ¿no?, que corte la 7 por Tarragona. Como veis, los policías les ayudan a cortarla. La policía, los Mossos de Escuadra, ayudan a cortar la 7, les dejan que la corten, lo veis, ¿no? En cambio, bueno, aquí como siempre Irene Montero, la loca esta, porque no tiene otro nombre, dice que tenía que haber entrado el barco militar de Sánchez, tenía que haber entrado, del gobierno español, mejor dicho, que mandado por Sánchez, tenía que haber entrado en Gaza y no sé si haber invadido Israel o qué. Y que eso no pasaba nada, se lo hacía, porque era lógico, vamos, no sé, a lo mejor montar una tercera guerra mundial no es nada para esta señora, total. A ella lo que le gusta es el follón, ¿no?, y el enfrentamiento, la división. Aquí, como veis, estos personajes se han ensañado con
los Burger King, los Carrefours, etcétera, y los han ensuciado como mínimo y en algunos casos los han destrozado con la excusa de Palestina. Como veis, el Pacífico aquí brilla por su ausencia y la relación directa entre estos negocios y Israel puede ser que sí, que Israel tenga alguna conexión a nivel yo qué sé, pues de que esos negocios tengan capital israelí, parcial o totalmente, pero que no se entiende es que ataquen a esas tiendas cuando hay trabajadores que están pues con su sueldo de mierda intentando llevar adelante su vida, pues vendiendo las hamburguesas de estos señores o los productos de Carrefour y para llegar a fin de mes, y llegan estos payasos y les destrozan el negocio. ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. ¿Verdad que sí? Venga. Seguimos. Aquí también, aquí intentaron cortar la ronda sur, la ronda litoral de Barcelona, pero aquí los Mossos se ve que les transmitieron otra orden y dijeron, mira, aquí esta no la vais a cortar. Y bueno, pues como veis, dieron 4 palos. Aquí hay una cosa muy interesante, que es que cuando los acaban echando, hay una chica, a lo Greta Thunberg, que se pone ahí en medio, ¿veis? Se hace la pacífica y claro, ahí dicen, uy, a esta no la pegamos, que está buscando la foto, ¿no? Le dan un empujoncito y dicen, venga, nena, vete para tu casa. Y ahí sí que actuaron con inteligencia, porque si le dan un palo a esa chica que tenía los brazos en alto, pues habrían quedado muy mal, pero para que veáis cómo provocan y buscan la foto, ¿no? Para que se vea un mozo dándole de palos a una chica jovencita con los brazos en alto, pero no, esta vez hubo inteligencia en las fuerzas del orden catalanas y yo que se lo agradezco y también me alegro por la chica, porque al fin y al cabo la chica pues se la jugó aquí, ¿veis? ¿Lo veis, no? Bueno, pues nada, seguimos. Y aquí hay una aclaración, que esto sí que es interesante que lo sepáis, porque esto no lo va a explicar nadie. Eso lo va a explicar el Cisne Negro, o mejor dicho, el Cisne Negro porque tiene los cojones o los huevos de explicar lo que explica el filtrador, cosa que otros no hacen, ¿no? La Armada Española, estos son asuntillos que tienes que conocer, ¿no? Como dice el filtrador 2 sobre la flotilla. La Armada Española se ofrece a recoger a los españoles de la flotilla, ¿vale? A los que ha detenido Israel por meterse en su territorio. La fragata Furor, 1 millón de gasto público, sigue la zona. Israel ha deportado a 231 personas de distintos países. La flotilla era de varios barcos y de muchos países los que iban en los barcos. El problema español partió en 51 y ahora resulta que hay 66 detenidos, o sea que hay una diferencia de 15. ¿Qué ha pasado ahí? Diréis. Pues la flotilla nunca llevó ayuda humanitaria, tuvo que ser asistida por las 3 fragatas militares y la Media Luna Roja de Turquía. Se quedaron colgados en Turquía y bueno, tuvieron que ayudar. ¿Qué ayuda llevaban? Pues no, iban a montar follón, ayuda ninguna. José Manuel Álvarez no fue atendido por nadie del gobierno israelí, lógicamente. Lleva un mes o dos tocándole los huevos al gobierno de Israel, que a mí no me cae bien por lo que está haciendo en Palestina, pero la diplomacia de un gobierno debería ser más seria, ¿no? Que montar pollos contraproducentes y que seguramente todavía han calentado más el ambiente, ¿no? Cosa que a Pedro Sánchez le da igual, porque arrastrar la imagen de España al pie de los caballos y dejarla en el mar absoluto de los ridículos, a él no le importa. Lo que importa es que los telediarios de su cuerda, de las televisiones, los medios comprados, se hable de Palestina, no de la corrupción del PSOE, de la increíble y estratosférica corrupción del PSOE, que está batiendo todos los récords de corrupción habidos y por haber en España, de todos los gobiernos, por no decir de todas las épocas históricas de este país, ¿eh? Porque la corrupción del PSOE ya cuesta hasta explicarlo de lo amplio y profundo que es, y grave. Luego, se negocia con la inteligencia militar española, esto no lo sabréis, pero quien negocia con Israel es la inteligencia militar española, o sea, el ejército, ¿sabéis? Para sacar a los conciudadanos, que por muy alocados que estén o por muy pelotas del reino, del 78 que sean, aunque vayan de otra cosa, pues se podrían haber metido en problemas más graves, porque meterse con Netanyahu te puede llevar incluso a la cárcel o algo peor. Bueno, todavía pueden darse con un canto en los dientes porque ha tenido suerte de salir vivos de allí. Álvarez dice 50 y el consulado español de Tel Aviv 66, o sea que el consulado confirma que hay 66. Tú dices, ¿y esos 15 quiénes son? Pues son 15 militantes de ETA con simpatizantes de Hamas que el Mossad los tenía en su lista negra. Entonces, como han pasado por allí, pues los han detenido y los quieren llevar a juicio. Y el resto ya los han soltado, igual que han soltado a los demás. ¿A que esto no lo sabíais? Pues ya lo sabéis.
Y bueno, y con eso acabamos. Justo ahora que podía hablar más, pues ya se me ha quitado la tos, pero bueno, en resumen, que cualquier persona con mínimo conciencia tiene que estar en contra de la matanza de Netanyahu, no de Israel, no del gobierno de Netanyahu, no de todo Israel, contra los palestinos, que es absolutamente demencial y que no viene solo ya del ataque terrorista de Hamas desde otro, sino que viene desde hace un montón de años, de la propia creación de Israel. Y en el tema de Palestina desde los años 80 como mínimo, creo recordar, con Arafat y todo aquello que pasó, que se extendió por otros países, como Líbano, etcétera. Tenemos que estar en contra de que un criminal de guerra, asesino y presidente de su país, por desgracia, para su propio país, para los propios ciudadanos de Israel, ¿no? Asesine a parte de su propio pueblo, que es lo que está haciendo, por no ser judíos, ¿no? Por ser palestinos en este caso. Cosa que no habla muy bien tampoco de la tolerancia de los judíos, por cierto, pero bueno, o por lo menos de los judíos que apoyan a Netanyahu, ¿no? Pero en todo caso, como bien os he dicho, hay muchos judíos, muchas personas del pueblo judío que están en contra de Netanyahu y que lo único que quieren es recuperar a sus rehenes, estén vivos o muertos, y de paso acabar con el gobierno de Netanyahu, que es el que los ha metido en este lío, dejando entrar a todos los terroristas adentro de su país para hacer las barbaridades que hicieron. Y para que Netanyahu tuviera la excusa para hacer lo que hizo después. Lo vais pillando? ¿Cómo estaba todo precocinado? ¿Qué ha pasado? Que como el tema se les ha ido evidentemente de las manos, tanto a Israel como al mundo árabe, pues ha tenido que aparecer Trump y decir, bueno, pues rebobinemos y empecemos, tiremos hacia atrás y empecemos desde cero. Y bien, ahí lo ha hecho bien, la verdad. Y además ha dejado en el más absoluto de los ridículos a Sánchez, de paso también a España, pues Sánchez desgraciadamente quien representa al gobierno español y al país ahora mismo, y a todos estos que están montando estas manifestaciones. Pero bueno, no pasa nada, porque yo ya os digo, hay gente de buena voluntad, de buen corazón, que cuando va a estar en manifestaciones porque realmente le duele lo que está pasando con Palestina. Pero tendría que pensar que le tendría que doler también lo que pasó en Valencia, lo que pasó hace 5 años con, con las banderillas y lo que está pasando con la matanza de cristianos en África, ¿verdad? Porque hay muchos genocidios silenciosos y silenciados, ¿verdad? Y de hecho, no voy a hacer ni el vídeo este que os decía, ya os lo he comentado ahora. Hay genocidios que interesan porque llenan portadas y hay otros que por lo visto no interesan porque ponen en evidencia a gobiernos tan criminales y corruptos como el de Netanyahu, pero que saben camuflar mejor sus crímenes, ¿no? O que tienen como el cerebro más lavado a su propio pueblo, que sería el caso de España, o parte de su propio pueblo. Muy buena parte del pueblo español está despertando ya y está despertando por las duras, que es como normalmente se despierta, ¿no? Eso no tiene nada de extraño. Por las buenas la gente no despierta, la gente despierta por las malas, cuando te viene la hostia encima. Y de hostias estamos un poco hartos de que nos están llegando los españoles, estamos un poquito hartos ya. Por eso las cortinas de humo ya no funcionan y por eso el Sánchez le queda muy poquito para saltar del gobierno y dejarnos respirar, tocar fondo y renacer. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo.